Muy buenos días, estimados amigos, amigas, señores, señoras, señoritas, niños, jóvenes y todos aquellos que nos escuchan. Reciban un cordial y amable saludo en Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, unido al de nuestra Madre María Auxiliadora, nuestra Madre Protectora. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Jesús Divino Maestro, ven en nuestra ayuda. Jesús Maestro, acompáñanos, guíanos. Solo tú tienes palabra de vida eterna. Hoy es viernes, fin de semana. Viernes 26 de agosto del 2022. Faltan 5 días, 5 para culminar este mes y empezar el noveno mes del año, empezando se acerca la Navidad, ya huele a traguito aquí, ya huele a velita bengala. Niño Dios, ¿qué me vas a regalar? Hoy es 26 de agosto del 2022, 21ª semana del tiempo ordinario. Hoy, Santa Teresa de Jesús Jornet Eibar. Esta es una religiosa española que estuvo aquí en Colombia y ella pues es la patrona del adulto mayor. Hoy es el día del adulto mayor, hoy es el día del adulto mayor. Sí, hoy es el día del adulto mayor. Sí, bendito seas por siempre, Señor. Gloria a ti, Señor. Alabanza, Señor, alabanzas al Rey de Reyes, al Todopoderoso. Sí, viernes. Entonces, ¿qué les decía acerca de esta religiosa española? Nació en Aitona, cerca de Lérida, España, en el año 1843, siglo XIX. Su familia dio muchos frutos de santidad. Su hermana Josefa sirvió al Señor como hija de la caridad en La Habana, Cuba. Sus sobrinas y su hermana María se unieron a ella en la congregación que fundó, y un tío suyo, Francisco Palau, Iker, fue beatificado por el Papa San Juan Pablo II. Teresa ingresó al convento de las Clarisas de Briviesca, cerca de Burgos, España, en el año 1868. Sin embargo, por razones políticas y de salud, no pudo hacer su profesión de fe. Se dedicó a la docencia y se hizo carmelita terciaria con el apoyo de su tío. Sin embargo, Dios la tenía destinada a otra misión. En Barbastro, España, conoció al padre Saturnino López Novoa, quien tenía pensado fundar un instituto que ofreciera cuidado y apoyo a los ancianos. Ahí está. Sí, los ancianos abandonados. Teresa inmediatamente comprendió su vocación y se unió a esta causa. Pronto se adhirieron al proyecto más aspirantes, deseosas de organizarse en una comunidad femenina. De esta manera nació la Congregación de las Hermanas de los Ancianos Desamparados en el año 1873. Teresa tomó el voto solemne y se convirtió en superiora
se encargó de dar un hogar cálido y amoroso a los ancianos que llegaban a su comunidad. Los atendía como si fuera una sierva e insistía en que las casas eran de ellos y no de la comunidad. Murió cerca de Valencia, España, en el año 1897. Fue canonizada por el Papa Pablo VI en 1974. Después de un proceso que tuvo que superar varias dificultades, porque la misma santa, antes de morir, prohibió que hubiera canonizaciones en la orden. Santa Teresa de Jesús Jornet Eibar. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículos 17 a 25. Hermanos, no me envió Cristo a bautizar, sino a anunciar el Evangelio, y no con sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo, pues el mensaje de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros es fuerza de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la sagacidad de los sagaces. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el tonto? ¿Dónde está el sofista de este tiempo? ¿No ha convertido Dios en necedad la sabiduría del mundo? Y puesto que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, por el camino de la sabiduría quiso Dios valerse de la necedad de la predicación para salvar a los que creen. Pues los judíos exigen signo, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles. Pero para los llamados judíos o griegos, un Cristo que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Sí, sabiduría de Dios. Pues lo necio de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 33, 32, entre paréntesis. La misericordia del Señor llena la tierra. Aclamen justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Den gracias al Señor con la cítara. Toquen en su honor el arpa de 10 cuerdas. La misericordia del Señor llena la tierra. La palabra del Señor es sincera, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. La misericordia del Señor llena la tierra. El Señor deshace los planes de las naciones, frustra los proyectos de los pueblos, pero el plan del Señor subsiste por siempre, los proyectos de su corazón de edad en edad. La misericordia del Señor llena la tierra. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 1 a 3. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos se parece a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran necias y 5 eran prudentes. Las necias, al tomar las lámparas, no se proveyeron de aceite. En cambio, las prudentes se llevaron alcuza de aceite en las lámparas. El esposo tardaba. Les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz que llegue el esposo, salgan a su encuentro.
Entonces se despertaron todas aquellas vírgenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las prudentes: dennos de su aceite, que se nos apagan las lámparas. Pero las prudentes contestaron: por si acaso no hay bastante para ustedes y nosotras, mejor es que vayan a la tienda y se lo compren. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: en verdad les digo que no las conozco. Por tanto, velen, porque no saben el día ni la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Estemos en vela. Con el combustible, si estar en vela, claro, con el combustible de la oración. Queridos hermanos y hermanas, Pablo nos recuerda algo que nosotros hemos perdido de vista como creyentes. No me envió Cristo a bautizar, sino a anunciar el Evangelio. Él tiene clara cuál es su misión, pero nosotros muchas veces, no algunos, piensan que la vida cristiana se reduce a que el sacerdote celebre el bautismo y con eso todo se soluciona. Pero se nos olvida que nuestra misión es anunciar la buena noticia, evangelizar. Hoy en día, como hace tantos años, estamos llamados a evangelizar, a ir contracorriente, sin dejarnos invadir por el temor y el desánimo. Pero preguntémonos, cuando pedimos el bautismo para nuestros hijos, sobrinos, ahijados, en fin, nietos, tataranietos y pare de contar, ¿nos comprometemos a formarlos en la fe y evangelizarlos? ¿O simplemente pura sacramentalización? Conocer la buena nueva del Señor nos abre las puertas para el reino de los cielos. Por eso en el Evangelio Jesús nos hace una exhortación muy clara: estén preparados, porque no saben ni el día ni la hora. En esta parábola Jesús nos insiste en la necesidad de estar siempre vigilantes, preparados, no dormirnos, atentos a la oportunidad de encuentro con el Señor. Y no se refiere únicamente al momento del final de nuestra vida terrena. Por eso es necesario la disposición que cada uno de nosotros podemos tener para descubrir la presencia del Señor, que se nos aproxima muchas veces cuando el cansancio, la fatiga y la desilusión quieren apoderarse de nosotros. Actuemos con sensatez, pues lo que más cuesta en la vida cristiana es estar vigilantes y atentos, con las lámparas preparadas y la llama de la fe encendida, recurriendo al combustible de la oración, la vida sacramental, la Eucaristía y la comunión fraterna. Bendito sea Señor. Gloria a ti, Señor. Alabanzas al Todopoderoso, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Bendito Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito Señor. Gloria. Aleluya, Señor. Bendito Señor. Gracias, Señor. Gracias por este día que nos regala. Gracias por el ejemplo de esta religiosa que se preocupó por esos ancianos abandonados. Santa Teresa. Sí, Jornet y Mar, ¿no?
Bendito Señor. Y qué tristeza cuando muchas familias no se preocupan, de verdad por sus familiares. En cambio, Santa Teresa de Jesús Jornet Ibar, ella se preocupó. Esta mujer, que nació en una familia religiosa, estudió en Lérida, España, para maestra, ingresó al monasterio de las Clarisas de Briviesca, en Burgos, junto a un grupo de sacerdotes en Brambasto. Se dedicó a la atención de los ancianos abandonados. Falleció en Liria, el 26 de agosto de 1897. Fue beatificada el 27 de abril de 1958 por Pío XII y canonizada por Pablo VI el 27 de enero de 1974. Bien, seguimos reflexionando, seguimos meditando la palabra del Señor en este viernes. Hoy es viernes, fin de semana, weekend, pero sin puente a bordo, y no hay puente. Viernes 26 de agosto del 2022. Oye, faltan 5 días, faltan 5 para terminar el mes, no 5 para las 12, sino 5 para terminar el mes de agosto, el octavo mes del año, y empezar el noveno mes, septiembre, el mes del carángaro, aleluya, estén siempre despiertos, pidiendo fuerza para mantenerse en pie ante el Hijo del Hombre. Lucas capítulo 21, versículo 36. Vírgenes prudentes, preparen sus lámparas, que llegue el esposo, salgan a recibirlo. Mateo capítulo 25, versículo 6. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Tú eres luz del Padre y te revelas a quienes saben esperarte, velando. Queremos mantener viva en la noche la esperanza hasta que despunte la aurora luminosa de tu llegada. No permita, Señor, que se nos embote el sentido para percibir tus continuas venidas a nuestro mundo. Amén, amén. ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice? El retraso del novio. Hoy se proclama como evangelio la parábola de las 10 doncellas, las 10 vírgenes que esperan la llegada del esposo al banquete de boda. La parábola incide sobre la actitud propia del cristiano en el tiempo que medita entre la ascensión de Jesús y su vuelta gloriosa al final de los tiempos, como juez de vivos y muertos, hecho que se designa en los escritos del Nuevo Testamento con el término ya consagrado de parusía. En la parábola se propone una actitud de fidelidad en tensión amorosa y a la espera, es decir, la vigilancia cristiana. Esta, como en la precedente parábola del criado de confianza y en la siguiente de los talentos, no es pasividad, sino responsabilidad personal y comunitaria al servicio del reino de Dios. El protagonismo de la parábola, en contra de lo que sugiere una lectura superficial, no lo tienen las 10 jóvenes, divididas por igual en 2 grupos, necias y sensatas, sino el novio, que se retrasa en llegar, y en el símil comparativo del reino de Dios, tema y núcleo central de todas las parábolas, es en este caso un banquete de bodas
en el que tienen un papel destacado las muchachas que acompañan a la novia durante la espera del esposo, según el uso de las bodas palestinas. Aunque una parábola no es una alegoría con significado propio en cada detalle, sino que el conjunto se deduce una enseñanza única. Con la primera comunidad cristiana y los santos padres podemos señalar quién es quién en el reparto de papeles. El esposo esperado es Cristo. Eso no tiene duda. Cristo es el esposo fiel, ¿no? Su retraso es la demora de la parucía. Su llegada repentina de medianoche a medianoche. A medianoche es la hora imprevisible del Señor. Las 10 doncellas del cortejo son la comunidad que aguarda su admisión o rechazo. Es la sentencia del juicio. Para meditar, ¿qué me dice el texto? Responsabilidad vigilante. La parábola concluye con la enseñanza: velen porque no saben el día ni la hora. Es el mismo lema que ayer abría la serie de parábolas que vienen ocupando nuestra atención. Sí, vienen ocupando nuestra atención. Esta conclusión sobre la vigilancia es un toque de alerta ante el juicio final que acompaña a la manifestación final de Cristo. Hay que estar siempre preparados con aceite en las lámparas. Así la luz viva se convierte en signo de la fe responsable y de la esperanza vigilante. Hay que estar vigilante. Como dice el adagio macondiano, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Pero hay en la parábola 2 detalles sorprendentes. El primero, el aparente egoísmo de las jóvenes que tienen provisión de aceite y no quieren compartirlo con sus compañeras. Un segundo detalle, el rechazo inflexible del esposo que no abre la puerta a las importunidades o a las impuntuales, a las que son impuntuales. Tales detalles están al servicio de la idea global de la parábola. La negación a compartir el aceite es un recurso literario en función del desenlace final de la misma. La lámpara encendida es signo de la previsión, y es precisamente la falta de previsión lo que provoca la exclusión del banquete. Ante la seriedad del momento, se trata de destacar una responsabilidad personal que no es sustituible. Previsión y vigilancia son cualidades anímicas que unos tienen y otros no, pero que no se pueden compartir o prestar algo. Así sucede con la respuesta personal a Dios. Es insustituible, pues, la responsabilidad y el compromiso personal de la vigilancia para estar siempre preparados. Se necesita sabiduría de Dios para entender todo esto. En la primera lectura bíblica de estos días, en los años pares, se lee la primera carta de San Pablo a la comunidad de Corinto. En sus 2 primeros capítulos contrasta el apóstol la sabiduría de este bajo mundo con la de Dios, la sabiduría cristiana cuya clave es Cristo crucificado, escándalo para unos y necedad para otros, pero fuerza, sabiduría de Dios para todos los llamados a Cristo por la fe y el bautismo.
Esta sabiduría superior es la dimensión práctica de la fe para discernimiento cristiano ante los signos de los tiempos y para seguir los valores morales. Por eso es don del Espíritu Santo. ¿Cuántos cristianos mantienen la lámpara de su fe apagada? ¡Oh! Mortecina, y deambulan por la vida sin personalidad ni consistencia evangélica, atolondrados, embotados e incapaces de percibir la urgencia de la hora actual. Otros viven sin horizonte ni ilusión de futuro, sumergidos tan solo en el presente. Dinero, poder, egoísmo, sexo, materialismo, con sus múltiples tentáculos. Cuando la muerte llame a su puerta, lloran sin esperanza o fingen estoicismo ante la nada. Necesitamos la sabiduría. Sí, necesitamos la sabiduría. Claro que necesitamos la sabiduría. Necesitamos mucha sabiduría. Mucha sabiduría. Y eso a veces es lo que nos falta. Sí. Damos sabiduría. Hermanos, esa sabiduría de la fe, que nos da una mentalidad nueva y despierta, previsora y activa, es la única apta para superar la vaciedad, el aburrimiento y la vulgaridad de una vida superficial que se contenta con cualquier sucedáneo de Dios. Para reflexionar, ¿cuál es el criterio último de nuestras decisiones y acciones? ¿En qué o quién encontramos la fuerza y la sabiduría? ¿Acaso es en Jesucristo crucificado? Oración. Señor, ayúdanos a tener siempre ardiendo la lámpara de la fe que tú ascendiste el día primero de nuestro bautismo. Alimentándola con el amor y la fidelidad cotidiana. Caminaremos a su luz, hacia el encuentro contigo, para ser admitidos al banquete eterno de tu reino. Amén. Sí, el banquete eterno. Bendito Señor, alabado seas por siempre. Y tu Santísima Madre, ven en nuestra ayuda. Acompáñanos, Santísima Virgen. Ven, acompáñanos. Ven, Santísima Virgen, ven, acompáñanos. Necesitamos de tu presencia, de ese calor maternal, de tu afecto, de tu cariño. Tú como buena madre que eres, que nos entiendes, que nos comprendes. Jesús, Dios y hombre verdadero, que conoces de qué estamos hechos y que vulnerable y frágil es nuestra naturaleza humana. Te pedimos que a pesar de nuestra tendencia por apartarnos del bien y de tu divina voluntad, continúes conduciéndonos por el sendero de la vida. Ayúdanos a permanecer vigilantes, despiertos, en medio de nuestra falta de disciplina y perseverancia en las prácticas de la fe, para que en el momento de las pruebas seamos sensatos y obremos según la voluntad de Dios. Que por mediación de tu Santa Madre, mujer de fe y humildad, gocemos de la gracia de vivir para amar y ayudemos a nuestros hermanos
para que tengan un feliz encuentro contigo. Bendito, alabado Señor. Pide por tus necesidades, por los ancianos, para que no les falte atención, cariño y ayuda, y puedan vivir con ilusión y esperanza los últimos años de su vida. Que no nos abandonemos, que no nos descuidemos. Qué hermoso detalle de esta religiosa española, ¿no? Santa Teresa de Jesús Jornet Eibar, se dedicó a cuidar de los enfermos, a mostrarles ese cariño, ese amor, a no tratarlos como cachivaches viejos. Y qué triste cuando muchos ancianos los colocan allá, como dicen las abuelas en el lenguaje coloquial, en el cuarto de San Alejo. Qué tristeza. Respetemos, valoremos las canas, como nos está diciendo el Papa Francisco, y valoremos a esos adultos mayores. Gracias. Dios bendiga a nuestros adultos mayores. Dios los colme de bendiciones. Dios les dé la salud. Dios los acompañe siempre. Gracias por todo lo que han aportado. Gracias. Y que a Santísima Virgen María cuide de ustedes. Que el Señor los siga colmando de bendiciones. Que el Señor los siga asistiendo con su Santo Espíritu. Bendito, alabado seas por siempre, Señor. El honor y la gloria son siempre para ti, Señor. Gracias, Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Con la bendición del Señor y el auxilio de María Santísima, permanezcan en la paz del Señor. Buen día para todos. Dios los bendiga y los acompañe siempre.